¿Somos esclavos de nuestro negocio, sí o no? Bienvenidos a un episodio más de Marketing de Marcas Personales. Estoy aquí con Carla. Hola, buenas. Muy buenas. Antes de hablar sobre la esclavitud y Dos si es cosas. mejor ser esclavo o... ¿Cómo es? ¿Ser esclavo o esclavizar? Nosotros siempre vamos a ser partidarios de esclavizar. Hay que... Barrer para adentro. Claro, hay que barrer para adentro. Antes de eso, una cosa, por lo menos, tú has dicho dos. Yo Pero... he dicho dos vale, porque por el una clip. es el email Vale, y otra es el exacto, clip. exacto. Primero, en el email, información sobre esto, sobre cómo esclavizar a los demás para que no te esclavicen, en javierdesanpedro.com/email. Y ahora vamos con el clip viral típico que sacamos para las redes sociales, pero aquí vamos a hablar sobre que era el tema de... Precisamente de esto, ¿no? De si soy esclavo de mi negocio o si al final mi negocio se adapta a mí. Efectivamente. ¿Qué hago? Los negocios, sobre todo cuando hablamos de redes sociales y marcas personales, los podemos enfocar de dos maneras. Una en las cuales nosotros somos los esclavos de nuestro negocio y dependemos de estar continuamente apareciendo en redes, trabajando con cada cliente, echándole horas y horas para que funcione, o adaptar nuestro negocio a nuestra vida. Y no se trata de hacer tu negocio tu esclavo, pero un poco sí. Entonces, Y con esta perfecta entradilla empezamos. empezamos. ¿Por qué nace esta idea, Carla, de el autoempleo versus el negocio? Sí, es que esto es uno de los puntos como que notamos más de diferencia entre los clientes, no sé si decir aptos o no aptos, pero bueno, clientes y gente que quiere ser cliente y gente que termina siéndolo, digamos, ¿no? Y es un poco la mentalidad que tengan respecto al negocio en el que están o lo que están creando, ¿no? Hay gente que se lo plantea mucho estilo un autoempleo de pues trabajo, consigo clientes y voy fluyendo un poco y listo, y que esto sea como un bucle que no termina nunca y que ese es evidentemente el perfil que menos nos interesa, con el que no terminamos trabajando. Y luego tenemos los perfiles que sí que entran más en el estilo de bistro nuestro, que es el que sí que se lo plantea a largo plazo y el que sí que quiere realmente montar un negocio como tal de esto, ¿no? Porque al final lo que solemos decir, de hecho, cuando alguien simplemente quiere como seguir fluyendo y entrar un poco en ese, pues en esa rueda de consigo clientes, trabajo con ellos y luego los voy cambiando conforme se van yendo, es, oye, no nos necesitas. O sea, 3 o 4 clientes los puedes conseguir como sea, poniendo un story, buscando gente, llamando a todos, cualquier sitio los vas a encontrar, ¿no? En cambio, si, aunque te cueste esfuerzo, pero vaya, los vas a terminar encontrando. En cambio, si lo que quieres es montar un negocio que funcione, que dependa de ti, pero que a la vez sea independiente, que tenga sentido a medio plazo, ahí sí que un perfil, pues como un servicio como Bistro es perfecto, ¿no? Entonces vamos a ver un poco como las diferencias entre estas dos modalidades de esclavo de tu negocio o negocio esclavo de ti, digamos, y ver en qué punto estás. Sí, es que el otro día leyendo un libro, no este libro secreto que no quiero desvelar, sino otro como más general, y hablaban eso que decían, lo típico de no puedes trabajar con todo el mundo y cuando te das cuenta de con qué tipo de cliente no quieres o no puedes trabajar, empiezas a como ver más la luz hacia dónde tienes que dirigirte. Y entonces tuve esa reflexión, que no sé si lo comenté en el taller o lo comenté con vosotros en privado, el hecho de decir, claro, es que me he dado cuenta de que dos tipos de clientes no son los aptos para nosotros porque hemos trabajado con ellos y ni ha sido experiencia satisfactoria para nosotros ni a veces para ellos. Y he dicho, ya he descartado principalmente al cliente millonario wannabe o quiero llegar a ser millonario porque... Uno, será creencia limitante o lo que quiera la gente, pero no considero que todo el mundo pueda llegar a ser millonario, ni que se pueda ser millonario de cualquier manera. Entonces, normalmente la figura de cliente que dice, no, yo lo que quiero es pasar de 0 a 1 millón, no es un cliente al que le vaya a ir muy bien o va a tener que hacer cosas que a lo mejor no van acordes a la forma en la que nosotros consideramos que se hacen negocios. Entonces, ese tipo de cliente descartado, y el otro tipo de cliente es justo lo opuesto, el que dice, no, yo lo que quiero es un cliente, 2 clientes, vivir tranquilo y ya está, sacarme como un extra y fuera. Porque es un cliente al que no hace falta asentar o poner todos los sistemas que trabajamos en Bistro, porque es lo que dices, consigues un par de clientes de cualquier manera y ya está, no tienes ni que complicarte la vida. Probablemente puedas hablar con tu familia y decir, oye, me voy a dedicar a esto, voy a hacer esto, ¿alguien conoce a alguien que le pueda venir bien? Me pasáis el teléfono, hablas con ellos, ya está, has conseguido un par de clientes y te olvidas. Exacto. Ni te crees cuenta de Instagram para eso. Pero en el punto entre no quiero esclavizar a mi negocio, pero quiero un negocio que se pueda adaptar al estilo de vida que quiero llevar, pues a lo mejor es un negocio que hablamos de un beneficio de 3, 4, 5 mil al mes hasta a lo mejor 100.000 por irme hiper lejos, pero vamos, hablamos de algo como 30, 40, 50 mil al mes, normalmente como mucho. En ese rango es muy diferente un punto de otro y a medida del camino hay que ir añadiendo un montón de cosas extra que no sirven
lo que la gente asume por negocio normal, la gran mayoría de veces es un autoempleo y no te permite llegar a ese punto. Y después lo que la gente normalmente hace es, vale, pues genial, ahora que ya estoy a tope, cojo y meto otra persona más. Y rara vez también es como una solución satisfactoria y acabamos trabajando todas nuestras horas más las horas de depender de estar gestionando a esas personas. Entonces vamos a ver cuántas claves son. 5. 5 claves para intentar ver esas diferencias y pensar si tiene sentido en el caso de la persona que está escuchando el podcast y no, o si puede sacar algo de inspiración para mejorar esa parte. Como decimos, siempre y cuando queramos no trabajar lo mismo, pero sí tener una vida que vaya supeditada al negocio. Sí, Pues está bien. un poco en ese aspecto. Exacto, la idea un poco al final de estas 5 claves es que cada uno primero se ubique en qué punto de los dos está y decida si es ahí donde quiere estar o si prefiere moverse hacia el otro lado, ¿no? Entonces, lo primero de todo es el tema de cómo trabajamos como tal. Tenemos la opción de cuando somos esclavos del negocio y es que por lo general trabajamos única y exclusivamente uno a uno, que no quiere decir que trabajar uno a uno haga que somos esclavos del negocio como tal, pero sí es la única forma en la que podemos o sabemos trabajar por lo que sea, por los sistemas que tenemos, por los clientes con los que trabajamos, por nuestro propio método, posiblemente estemos trabajando para el negocio prácticamente, ¿no? En cambio, la otra alternativa, o lo que tenemos en el otro lado de un negocio como más flexible, es el tema de las ofertas sin cargas que mencionamos en unos podcasts atrás, y es la idea de que cada servicio que creamos aplica la ley de los rendimientos asimétricos. Y es el hecho de yo lo creo una vez, evidentemente en algún momento hay que hacer algún esfuerzo de todo esto, pero luego el rendimiento que obtengo de él o el beneficio no está completamente relacionado con el tiempo que yo le he dedicado, ¿no? Entonces, las ofertas sin cargas puedes tener muchísimas formas, o sea, no es que digas, no, pues de 1 a 1 a grupo, de 1 a 1 a low ticket, de 1 a 1 a programa, de 1 a 1 a lo que sea, depende del negocio, habrá que ver cuál es la estrategia a seguir, pero que deje de ser un 1 a 1 estricto. Sí, es que a veces la gente piensa, joder, es que pensáis que es un error trabajar uno a uno y decimos, no, no pensamos que sea malo trabajar uno a uno, pensamos que es malo trabajar exclusivamente uno a uno. Porque aunque me digas, funciona súper bien el sistema, tal y cual y todo esto, es eso, no llevar el negocio de la manera más cómoda, eficiente y satisfactoria posible. No es que no se puede hacer, y en muchos casos a X clientes se lo recomendamos, y no recomendamos eliminar el uno a uno, simplemente adaptarlo para que sea lo más rentable para nosotros posible, y eso, y que no dependa de eso. Y que es lo básico, es que a veces la gente no se da cuenta de que es completamente lógico, vamos con ejemplo culinario para que se entienda muy bien, pero que si yo vendo pan, por ejemplo, y viene un cliente y me pide una barra de pan y yo cojo y digo, o me encargo una barra de pan y digo, vale, genial, pues voy a amasar 300 gramos de harina con agua, tal, ponerle sal, no sé cuánto, dejar que le vee tal, encender el horno, meter la barra, sacarla, apagar el horno y ya está. Y de repente tengo otra reserva más, genial, pues voy a volver a hacer tal. No es como, vale, ¿cuántas reservas de barras tengo? Genial, voy a intentar hacer toda la masa junta, le voy a darla toda junta, luego darle forma a cada barra y hornearlas todas a la vez. Y algo que parece tan sencillo a veces no somos capaces de verlo. Y no implica que tengamos que decir, no, pues he hecho una barra gigante, separarosla entre los clientes, ¿sabes? Me habéis encargado 100, he hecho una barra de 100 kilos, ala, buscaos la vida. No es ver, vale, dentro de esa oferta, ¿cómo puedo hacer que tenga la mínima carga posible? A veces es imposible que un cliente más nos implique cero trabajo. No todos podemos coger y vender un curso de decir, ala, te lo mando por PDF y búscate la vida y ya está. Pero es, ¿qué cosas podemos adaptar para que no implique 100% una carga entera de todas las acciones de trabajo por cada cliente? Y eso es algo que hay que hacer personalizado en la gran mayoría de ocasiones, porque depende de exactamente a qué se esté dedicando cada persona, pero siempre es posible sistematizar ciertas cosas para que no implique toda una carga de trabajo extra. Sí, o sea, aquí para mí la reflexión como más interesante es el hecho de que si ahora mismo estás trabajando uno a uno, única y exclusivamente es como el único sistema que tienes, 100% hay opciones de hacerlo mejor. Que no quiere, mejor, bueno, más eficientemente, ¿vale? Que no quiere decir que tengas que quitar el uno a uno, va a depender evidentemente del negocio que tengas. De hecho, diría que ningún cliente tiene exactamente el mismo sistema que otro, o sea, al final, y todos empezaron trabajando, o sea, ningún cliente de Bistro, me refiero ahora en activo, todos entraron a Bistro teniendo un servicio uno a uno y todos lo han ido modificando hacia ofertas sin carga de una forma o de otra, combinaciones de una de otra, y todos están ahora más a gusto que antes, en el sentido de que están más cómodos, facturando como poco lo mismo, en la mayoría de casos más, ¿no? Entonces, que es un tema de
plantearte un poco qué tenemos y qué podemos hacer para que funcione mejor. Sí, es que casos, Martín Ojosa, por ejemplo, que es como el caso más heavy que tuvimos, de que a veces se puede recortar las horas trabajadas infinito, es decir, de estar trabajando 50, 60 horas semanales a de repente decir, ostras, con 20 horas semanales y Va tengo, mejor. sí, los mismos o más clientes, están todos igual o más desatisfechos y yo de repente estoy pasando de trabajar mucho más de lo que sería normal a trabajar mucho menos de lo que sería normal. Entonces son a veces pequeños cambios que nos dan mucha libertad y por eso no solo nos centramos siempre como en más dinero, más dinero, más dinero. Y se lo digo a los clientes, hay meses a lo mejor en los que no aumentan la facturación, pero han conseguido un montón de logros importantes y porque ni la vida es solo dinero ni negocio, ni el negocio es solo dinero o clientes. Es también cómo de contento estoy con el negocio, cuánto me gusta trabajar y crearlo. Entonces, eso es algo importante a llevar, a tener en cuenta. Que de hecho todo esto está relacionado con el segundo punto. Vale, es que te iba a decir, está muy relacionado con el cuarto, pero bueno, porque a ver, más o menos van ligados. Ahí hay una fina relación entre todos. No, pero especialmente yo creo que con el segundo, que es el hecho de que al final cuando estamos trabajando o cuando somos esclavos del negocio al 100% y es una versión más de autoempleo, lo que facturemos depende. Iba a decir otra vez única y exclusivamente, pues que creo que lo he dicho 3 veces ya, pero bueno, depende. Única y exclusivamente. Depende única y exclusivamente de las horas que le dediquemos. En cambio, cuando tenemos un negocio como más flexible que se adapta a nosotros, pues la facturación no tiene por qué estar directamente relacionada con las horas y de hecho justo lo que has mencionado de Marta es como un súper buen ejemplo de cómo empezó al borde del desquicio máximo, trabajando 1000 horas, cobrando bien, evidentemente estaba facturando bien, pero tras como reconvertirlo un poco todo y darle más estructura de negocio, más que de Marta atendiendo a 100.000 personas, consiguió facturar más, no trabajando 0 horas ni 1 hora al día, pero sí que trabajando, pues creo que menos de la mitad, si no me equivoco. Sí, lo que lo comentabas en Sergio antes, que es que yo ahora desaparezco 2 semanas y no pasa la facturación a 0, por ejemplo, que está estructurado de esa manera. No quiero que nadie piense, oh, genial, entonces voy a trabajar menos y voy a ganar más dinero. Vamos a crear sistemas que nos permitan optimizar ciertas cosas. Va a haber que trabajar y obviamente, yo siempre lo digo, si trabajamos de manera eficiente y bien, cuanto más trabajemos siempre va a ir mejor, pero es marcar el límite, decir cuánto quiero trabajar, cuánto quiero ganar, cuánto estoy dispuesto a pues, o sacrificar de tiempo en el negocio respecto a otras cosas. Y a lo mejor de repente vemos, ostras, pues puedo sostener el trabajo o la facturación que estoy haciendo con la mitad de trabajo y para mí está fantástico eso. Pero para mí es un error también que el 100% de nuestra facturación dependa de las horas que trabajemos, porque luego es cuando pasan cosas como algún cliente que hemos tenido que dice en agosto no trabajo y en agosto la facturación es 0. Y para mí es muy, muy fuerte pensar en que hay empresas que dicen me siento a gusto, conforme con irme un mes de mi negocio y que pase a 0, porque gastos normalmente siempre hay. Entonces pasamos a 0 de verdad, es decir, vamos a pasar a facturar 0. Y para mí siempre hay formas muy básicas de aplicar, que aunque no sea en agosto decido no trabajar porque me voy de vacaciones, aunque no sea voy a tener récord de facturación obviamente, pero que sea, oye, sé que X número lo tengo cubierto. Exacto. Y es que están todos súper... No sé si nos ha salido así de casualidad o qué, pero es que van uno tras otro, porque sí, justo esto... El siguiente es eso, que cuando eres un autoempleo o eres esclavo de negocio, haces todo de 0. Y es un poco todo de 0 y además cada vez. Sí, y que todo pesa, que es, vale, pues genial, llega un nuevo cliente, tengo que prepararle una ficha, tengo que hacer un no sé qué, tengo que revisar no sé cuánto, hacer una llamada, ir pasando por todo el proceso y hay que hacer todo de 0. Tengo que crear contenido, ahora veo que están de moda los reels, voy a crear un no sé qué, voy a hacer un tal. Es como que todas las cosas que estamos haciendo partimos de 0 y cuesta muchísimo más trabajo. Y lo que decimos siempre, que crear un reel pueden ser 1 hora de crear el guión, 1 hora de grabarlo, 1 hora de editarlo, 1 hora de tal, o puede ser genial, en 1 hora voy a hacer un montón de guiones o voy a hacer una pieza de contenido maestra de la cual luego puedas traer pequeñas piezas. Y cuando tienes un negocio, tienes sistemas para que todo eso no ocurra y tienes sistemas para que podamos trabajar con más de un cliente a la vez, sistemas para que con un cliente no tengamos que trabajar 100% de 0, que podamos más o menos trabajar con todos los clientes en el mismo momento porque hemos sabido cómo aproximarlos a un mismo punto común. Hay como multitud de sistemas para que no dependa eso. Cada acción
un esfuerzo tan tremendo, lo que decíamos del ejemplo de la barra de Sí. pan, que no sea como, ostras, tengo que volver a ir a cosechar ponerme el el trigo delantal, y secarlo y exacto. tal y cual. Es, vale, genial, pues ya tengo el sistema, ya sé que me lo piden, hago esto, pasa tal, hago cual. Y lo mismo, es dejar de ser tan esclavo. Sí, es que parece, bueno, imagino que mucha gente se estará sintiendo como reconocida, sobre todo en este punto, por el hecho de que hay muchas veces que cada mínima cosa tratamos de personalizarla tanto que cuesta como un sobreesfuerzo. Al final, la falta de sistemas te genera eso, ¿no? El no tengo como algo que replicar, entonces cada vez tengo que hacer como el esfuerzo mental, pues eso, de voy a personalizarle el servicio a esta persona, voy a ver qué le digo a esta persona en llamada, voy a ver cómo consigo un cliente, voy a ver qué publico para que eso me dé... O sea, todas esas preguntas o dudas o procesos no resueltos al final generan mucho extra de trabajo no necesario. De hecho, justo lo estábamos hablando también antes de un cliente que nos había pasado como una especie de desglose de lo que hace de tareas diarias, y ahí es cuando dices, ostras, pues vamos a reconducirlo, porque quizá el 60% de lo que estás haciendo no es necesario que lo hagas cada día o cada vez. Evidentemente las cosas hay que hacerlas. O sea, hablaba también de no sé qué tiempo para crear tal parte del servicio. Pues evidentemente ese tiempo es necesario y está más que bien invertido, porque en algún momento eso tiene que hacerse, ¿no? Pero el tema es, de nuevo, que se aplique la ley de los rendimientos asimétricos, que si lo has hecho una vez no tengas que estar haciéndolo constantemente. Que si creamos un sistema para atraer clientes y luego convertirlos, evidentemente esto va a requerir un esfuerzo inicial. Normalmente en Bistro pues igual son 2 o 3 semanas de aplicarlo, validarlo y confirmar que está ok, y plantearnos delegarlo. Bueno, delegarlo quizá en la cuarta ya, pero ya está hecho y merece la pena, porque una vez se termine el proceso lo tienes, ya puedes hacer como check y dedicarte a otra cosa, ya tienes el sistema de atracción conversión listo. Si cada vez que te planteas, ostras, se me ha ido un cliente, ostras, ahora quiero más, ahora tal, pensemos a ver qué hacemos, que no avanzas. O sea, eso, lo peor que yo veo de esto, más allá de que la facturación dependa de ti, que eres esclavo y qué tal, es que estás siempre como en el mismo punto. De hecho, esto, por ejemplo, lo he comentado también alguna vez con una clienta que me decía, es que me motiva mucho el ir haciendo cosas nuevas de las que estamos viendo ahora, que si los talleres, si los low tickets y demás, porque siento que con cada cosa nueva salgo un poco... O sea, no es que salga del punto en el que estoy, sino que avanzo del punto en el que estoy, porque si no el tema de... Porque ella ya tiene más que consolidado e interiorizado el tema, la estrategia de atraer, convertir, ¿no? Pero que de alguna manera siempre le lleva al mismo punto, aunque vaya aumentando la facturación, pero siempre es lo mismo, ¿no? Entonces llega un punto en el que o vamos haciendo cosas que nos permiten subir escalón, o siempre estamos en el mismo escalón, que está bien si es la decisión que quieres, y de hecho ella lo ha preferido durante mucho tiempo por temas personales, pero ahora mismo está en un punto de, no, es que quiero seguir subiendo cada vez. Y ese tipo de cosas hacen, pues eso, que vaya como añadiendo, iba a decir piedras al saco, pero como es algo positivo, vamos a decir monedas al saco. Sí. No, o crear esa máquina que te va dando monedas, porque también lo del tema de los sistemas es que muchas veces es encontrar el sistema que funciona para ti, y cuando lo tienes, luego es muy sencillo simplemente apostar más por ese sistema, que es, pues eso, la vaca lechera o la gallina de los huevos de oro, que luego es, vale, pues ahora que hemos encontrado la gallina y los huevos de oro, vamos a cuidarla para que vaya todo lo mejor posible. Que lo mismo lo unimos con el siguiente punto, Vale. que es el hecho de que, aunque parezca que no, cuando eres esclavo del negocio o cuando tienes un autoempleo, también eres mucho más estricto que cuando tenemos un negocio. Que a veces puede parecer como un poco contraintuitivo decir, no, es que si ya tengo sistemas ya estoy como muy obligado a tal o cual. No, lo puedes adaptar todo mucho mejor que cuando tienes un negocio. Ya principalmente por el horario, porque muchos de los bistros con los que trabajamos al principio es, no, tengo unas 10 horas de sesiones todos los días. Entonces ya es, vale, ya está, estás perdido. Quiero decir, más de un tercio de tu día es simplemente de sesiones y ya está. Y luego ya el trabajo extra que tienes que hacer. Cero flexibilidad, y no puedes decir eso, no puedes decir en ningún momento, pues hoy no puedo hacer tal, o hoy no voy a hacer pascual o lo que sea. Y no tienes libertad, no tienes flexibilidad, y a veces es muy difícil llevar una vida cuando tienes cero flexibilidad y sabes que tienes, que entiendo que es lo que lleva la gran mayoría de personas, que es entro a trabajar a las 8 y me tengo que quedar hasta tal cosa y tengo que cumplir con X cosas y listo. Pero lo mismo, cuando la gente se crea un negocio es con la idea de tener un poquito de flexibilidad, de poder adaptarse mucho mejor, etcétera, etcétera, y el negocio con estructura y sistemas te lo permite. Y eso, el hecho de decir, genial, no estoy atado a X horarios tan concretos y sé que puedo cumplirlo en un momento o en otro. Y si, por ejemplo, crease un curso
no va a pasar nada porque en vez de publicarlo a las 8, la nueva formación la publique a las 5 de la tarde porque he decidido a las 8 irme a desayunar, por ejemplo. Entonces te permite una flexibilidad a esos sistemas que no requieren eso. O decir, vale, pues me apetece ahora, esta semana que tengo más tiempo libre, hacer más atracción para conseguir más clientes, pues te permite tener un sistema que a lo mejor es con publicidad, decir, voy a invertir un poquito más y me llegan más posibles clientes a conversación o a funnel o a lo que sea, y puedo adaptarlo mucho más. Cuando llevamos todo ese autoempleo, simplemente, vale, genial, pues ya voy al límite, no puedo hacer más. Es decir, ya los clientes normalmente me llevan todo el tiempo y no tengo margen de maniobra. Y es lo que decías con la clienta, que cuando eres flexible te permite ir probando diferentes cosas, ir viendo con qué te sientes pues familiar, más a gusto con los resultados también, y dices, genial, pues tiro más por esto, tiro más por lo otro. Si fuésemos muy rígidos, eso no permitiríamos nada, y es algo que siempre hemos marcado que no tiene sentido cuando trabajamos con Bistro, que a veces vienen con, no, me han dado este guión y que tengo que hacer esto, con este guión, con estas cosas, con este tal. Es como, Dios, es que acaba siendo un esclavo igual. Buscando la libertad acabamos siendo esclavos. Y a mí no me... Quiero decir, lo respeto completamente para el que quiera, pero el que es, no, tienes que levantar a las 5 y hacer 4 horas de no sé qué, y luego media hora de gimnasio, y luego 4 horas otra vez de tal, y luego media hora de gimnasio otra vez y 4 horas de trabajo. Es como, hay que adaptarlo. A lo mejor hay alguien que su libertad es el ser súper estricto, inflexible y todo eso, pero a lo mejor soy yo el raro que tiene una vida en la que pasan cosas. Entonces el hecho de poder adaptarte a esas cosas que van pasando te da mucha libertad con el negocio, mucha tranquilidad y disminuye mucho el estrés, por supuesto. Exacto, y sobre todo el tema de que al final eso te lo puedes permitir de alguna manera porque, volviendo al punto anterior, como que tienes esos sistemas, ¿no? Si no es como, sí, yo me tomo la libertad, pero si luego no hay nada que lo sustente, pues muy bien que te hayas tomado esa libertad, cuando vuelvas tendrás el desastrito que te has dejado, ¿no? Exacto. Que esto también se une mucho con el quinto punto, y es que precisamente el tener como esos sistemas, esa estructura, ese plan, ese lo que sea que hayamos montado en tu caso, al final te ayuda a que la facturación sea más o menos predecible y más o menos estable, evidentemente en el mejor de los casos creciente, pero bueno, un mínimo de estabilidad y de saber qué va a pasar, ¿no? Porque de lo contrario, pues ¿qué es? No caos, pero bueno, sí, volatilidad, fluctuación, y si estás y si no, pues ya sabes lo que hay. Es siempre como todo lo que pueda coger. Y a mí me ha pasado, esto es uno de los cambios más grandes que he tenido en los últimos años, el hecho de que antes funcionábamos con todo lo que podamos abarcar, todo lo cogemos. Y el problema es que a veces es eso, además del estrés que te lleva al decir, todo lo que me echen puedo para adelante, creas ciertas infraestructuras que a lo mejor se sostienen ese mes y luego el mes que viene no. Entonces la volatilidad es tanto en costes como en equipo, como en tal, en cuanto a uso, que a veces el coste ocurre ahí, porque no puedes decir, vale, contrato a esta persona y durante este mes y el mes que viene que ya tengo menos lo tiro y ya está, y cosas así. Entonces el ser predecible en cuanto a la estructura del negocio, los resultados y todo, también te ayuda mucho a organizarte mejor, a adaptarte mucho mejor, y a que si marcamos un objetivo, decir, vale, pues me gustaría llegar a tener pues 5.000 euros netos de beneficio todos los meses. Sabes exactamente qué tienes que hacer para conseguirlo y no hace falta, es decir, lo que hemos hecho de añadir lista de espera y X sistemas nuevos que llevamos aplicando desde hace unos meses, te permite el no estar a la desesperada de decir, ostras, ¿ahora qué hago? ¿Ahora tal? ¿Ahora cuál? Simplemente he hecho estos cupos, este mes quiero trabajar esta cantidad o este mes puedo trabajar esta cantidad, añado a esas personas y cuando eso, paramos. Y cuando vuelva a tener esa libertad o vuelva a tener ese trabajo o vuelva a tener pues eso, ese momento de decir, bueno, ahora quiero ir a muerte, pues puedo abrir alguna plaza más y ya está, no pasaría absolutamente nada. Pero tienes esa previsión de decir, mi objetivo es este, cumplo con este objetivo y ya está. Y estos últimos meses, en la primera semana del mes, hemos cumplido el objetivo y hemos dicho, vale, paramos. Seguimos trabajando con ellos, vamos en eso, y ya el mes que viene vemos con cuántas personas queremos trabajar este mes, abrimos esas plazas y listo. Y muchísimo menos estrés, todo mucho más fluido y sobre todo un crecimiento estable y no esa subida de boom, un montón de facturación, luego boom, todo para abajo. Sí, porque además, o sea, pensando como en bistros y demás actuales, precisamente el hacer como un sprint sin fin, o sea, no es tanto el problema del sprint, es más el hecho de, vale, sprint hasta cuándo, o sea, vas a coger todo lo que puedas, hasta cuándo, hasta que te quemes normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando te quemes? Que es un desplome total, ¿no? Entonces, la alternativa a eso es, oye, vamos a crear un plan, vamos a crear un sistema, pues como dices, ahora lo estamos haciendo de forma mensual, en función de X cosas, vamos a determinar
hasta dónde tiene sentido. Lo conseguimos, lo celebramos, se disfruta y el mes que viene más, ¿no? Pero no es siempre ese voy a por todas, porque no siempre vas a poder ir a por todas, evidentemente, y eso va a generar como una facturación muy imprevisible, muy fluctuante y muy que, por ejemplo, estamos en agosto y posiblemente no es el momento que más te apetece apretar, y si no te has organizado, pues va a ir todo, bueno, no sé si estamos en agosto ya, cuando estemos, que se escuche este, Me este imagino episodio. que sí que estaremos en agosto. Sí, Pero... vale. Pero lo dicho, entonces, estas son como las 5 diferencias, ¿no? Digamos, entre estos dos modelos de, bueno, sí, de negocio, de trabajo que vemos que más se repiten en los clientes. Cuando tienes una mentalidad más de autoempleo, no le vemos tanto sentido a trabajar en bistró. Quizá cambie si está perfecto y te estaremos esperando, pero si estás más en el otro punto de negocio, entonces sí que bistró es perfecto porque te crea como todos esos sistemas para que realmente se dé esta situación, porque si no vas a estar como que también pasa, mucha gente que está con mentalidad de que, te lo hablaba antes de, bueno, un cliente que hemos mencionado, de tengo mentalidad de una cosa, de que es de montar ese negocio flexible que se adapta a mí y demás, pero estoy como enzarzado en la otra, entonces me cuesta mucho salir y tener lo que quiero, o sea, estoy lleno de horas de sesiones 1 a 1, de ver qué hago para no sé quién, de ver cómo se lo personalizo tal. No, y a veces ese cambio implica disminuir un poquito la facturación en un inicio para todo lo otro, pero son cosas que muchas veces merecen mucho la pena. Exacto. Y hasta aquí las diferencias de Y uno y eso es otro. todo. Nos vemos en el siguiente, Carla. Hasta la próxima.